Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Muy buenas tardes a todos amigos Radio Escuchas y también los que nos ven a través del YouTube de Radio Claret Digital. Iniciamos este lunes exactamente y prácticamente finalizando el sexto mes del año. Ya se está acabando el mes de junio, ya vamos pronto, ya por ahí se asoma julio, ya salen los memes y ya ustedes saben lo que viene. Pero por supuesto no podemos dejar atrás las dosis diarias de superación para crecer interiormente. Y para hoy 29 de junio nos dice lo siguiente: oxigena tu cerebro. Respira profundamente para que oxigenes tu cerebro, tonifiques tu organismo y equilibres tu psiquismo. Comienza en el abdomen, tu respiración profunda. Por tanto, inspira inflando tu estómago. Separa los brazos de los costados y dilata el pecho. Suelta el aire despacio. Procura respirar aire puro. Por consiguiente, evita la respiración profunda donde haya gente fumando, pues ese aire envenenado te intoxica y perjudica tu salud. Si sientes la nariz tapada, descongestionada, activando la circulación. Con masajes a los dedos gordos de los pies. El sano respirar por la nariz, el enfermo por el dedo gordo del pie. Es un refrán chino que dice, se lo voy a repetir. El sano respira por la nariz, el enfermo por el dedo gordo del pie. Es un refrán chino interesante. Y es bueno que muchas veces hagamos ese ejercicio de respiración, de oxigenar. Porque a veces llevamos la vida demasiado apurada, acelerado, que corre para aquí, corre para allá, que es el informe, que sí, esto y lo otro. Y no tenemos un tiempecito para sentarnos, respirar, inhalar, exhalar, que lo necesitamos y eso nos ayuda mucho. De esta manera empezamos el programa Al Día. ¡Bienvenidos! Reiterando la bienvenida a todos ustedes, amigos Radio Escuchas, quienes siempre están en sintonía de Radio Hogar, la voz de tu iglesia en las diferentes frecuencias a nivel nacional, en 94.1 FM para Panamá y Panamá Oeste, 99.1 FM para Colón y Comarca Gunayala, 93.1 FM para provincias centrales, en Herrera, en Los Santos, en Veraguas y en Coclé. 101.1 FM para Darién, Comarca en Veragunán y Comarca Guargandí. Y 103.7 FM para Chiriquí, Bocas del Toro, Comarca Nuevo Uglé, la zona sur de Costa Rica. Sean todos bienvenidos, por supuesto, reiterar esa bienvenida de hoy lunes. Saludos a todos los que también en cabina de Radio Hogar están allá, saludos para ustedes. Acá en Radio Claret Digital, saludos a Samir, que también acá está en cabina, y saludos también a cada uno de ustedes que están ahí en el YouTube de Radio Claret Digital, evangelizando al mundo por Internet. Llegamos, sí, como les dije, al lunes 29 de junio, ya solamente a pocos días que finalice este mes, ya vamos para el séptimo mes. Ya bueno, ya comienza a oler a pavo, a tamales y a jamón y el arbolito que lo comienzan a desempolvar, porque ya prácticamente nos pasamos ya la mitad del año. Se ha pasado un momentito, ¿verdad? La mitad del año. Así que bueno, buen provecho para los que están ahorita mismo en su momento sagrado, los que ya pasaron y los que van a pasar a ese momento sagrado también para ustedes. Buen provecho de este lunes
Mire, para muchos lunes de sopa, otros lunes de repente el recalentado del arroz con pollo de la fiesta que quedó de ayer, del cumpleaños, también. Buen provecho. Si le quedó de repente por ahí espagueti y los macarrones que se comió ayer también y ahí usted lo trajo para recalentarlo también. Buen provecho, usted disfrútelo, ¿verdad? Sobre todo ahí ese momento sagrado y escuchando al día. Y bueno, tenemos bastante información definitivamente. Ya el día de mañana, quizás, bueno, mañana le hablaremos un poquito de cómo va ese matraqueo político que vamos a ver el día miércoles, ¿verdad? Recordando que el día miércoles inicia un nuevo periodo de la Asamblea Nacional y como siempre, antes que inicie, vamos a ver el famoso matraqueo, que sí, bueno, que si tú te alías conmigo, que si tú votas por mí, que esto y lo otro, y quién va a lanzar, quién postula, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver todo eso, pero de repente, quizá mañana vamos a comenzar a ver las noticias de ese tipo de movimiento que va a haber en la Asamblea. Aquí lo importante, vuelvo y repito, aparte de todo lo que vamos a ver, es que veamos estas personas que están ahí, si de verdad quieren y llaman a Panamá como dicen, o simplemente están por hacer favores para uno, para otro, o favores para sus propios bolsillos. Solamente lo voy a dejar ese comentario así. Ya mañana comenzaremos a ver ese tipo de noticias que comienzan a ir saliendo poco a poco. Ese poco a poco va a ir saliendo todas estas noticias, ¿no? Sobre eso. De hecho, por acá, a ver si yo pensaba, pensaba por aquí que de repente había alguna noticia por lo de esto, pero no me ha llegado alguna noticia como tal. Por acá sí tengo una que tengo de un diario de la localidad en la cual dice: un juez legaliza la aprehensión de Genaro López y Marco Andrade, ¿no? Eso es dentro del titular de esta noticia. Por otra parte, quiero hablarles y felicitar, sobre todo, hablar y felicitar sobre el gran desempeño que ha hecho la Selección Nacional de Panamá en este Mundial de Norteamérica 2026. A comparación, y que muchos hemos coincidido, a comparación del Mundial de Rusia 2018, que Panamá llegaba por primera vez y debutaba en ese Mundial, ahí quizás se ganaron muchas experiencias. Sin embargo, en este Mundial 2026, a pesar de que no se ganó, no se pudo empatar, no se pudo meter gol, pero Panamá ha ganado un respeto muy grande, sobre todo de las selecciones europeas, y hablo específicamente de Croacia e Inglaterra, y no puedo dejar atrás también el caso de Ghana. Panamá jugó muy bien, jugó y dejó la camiseta, como dicen, en la cancha, el sudor en la cancha. Transpiró la camiseta y se jugó como tenía que jugarse. En verdad que felicito definitivamente a la selección nacional. Los invito a que continúen. Va a venir un nuevo proceso de clasificatoria al Mundial 2030, que en este caso, en lo personal, no me gusta el relajo que hay ahí ahorita mismo, la FIFA con esto, de que va a comenzar en Argentina, Uruguay, en Paraguay, y después de ahí nos mudamos entonces para el continente africano y europeo, en España, en Portugal y en Marruecos. Qué relajo, definitivamente, ¿no? En ese aspecto, un relajo muy grande que tiene la FIFA, fuera del relajo que tienen con esto del ration break o del cooling break, como lo quieran llamar, cuando nunca en mi vida yo he visto en el fútbol que hayan inventado eso. Todavía te lo paso si el calor es extremo, ok, que lo haga para uno hidratarse, pero en momentos de partidos en las noches, que la temperatura ni siquiera hay calor, está súper fresca, a veces de temperaturas de 17 grados para parar para tomar agua. O sea, tristemente eso todos sabemos que al final es negocio de parte de la FIFA, pues no voy a decir, también se me salió la palabra en antes cuando lo dije, pero voy a decir FIFA porque como ahora también todos te lo quieren
te quieren multar por todo. Entonces, ver ese punto de vista, ¿no? De que ellos, con estos de los cooling break o hydration break, como los quieran llamar, se están ganando alrededor de 250 millones de dólares solamente en publicidad en esos pequeños espacios de 3 minutos que se dan tanto en el primer tiempo como en el segundo tiempo. No son inventos míos, son cosas que yo he leído de muchos que han hecho estos reportajes sobre esto, y que de hecho muchos futbolistas se han quejado también. Se han quejado de que el ritmo del partido, cuando está en su pleno apogeo, simplemente lo enfrían para esto. Entonces, y vuelvo y repito, yo nunca en el fútbol había visto esto, salvo que fuera algo extremo, pero de ahí, a veces un estadio con aire acondicionado cerrado y hacen esto. No le encuentro pie y cabeza a esta idea, que al final es simplemente negocio y dinero, y que ha perdido totalmente el norte. Pienso yo que la FIFA ha perdido el norte en el aspecto de mundiales. Que puedan generar dinero, pueden generar, pero ya hacerlo un cochinito y llenarlo, y solamente pensar en dinero, y los jugadores, ¿qué? Las selecciones, ¿qué? Entonces, simplemente lo dejo ahí, porque hay muchas cosas, muchas quejas, cosas que han sucedido, cosas que uno no ve frente a las cámaras, lo ve tras bastidores. Tristemente, mezclar la política con el deporte, algo que en lo personal yo nunca he estado de acuerdo. Siempre lo he dicho, ¿qué culpa tienen los jugadores de la selección de Irán con el problema que tiene Irán y los Estados Unidos? O sea, eso debe estar a un lado y simplemente dedicarse los jugadores a jugar y punto, ¿verdad? Pero no quedar afectados con todo eso. Así que bueno, imagínense. Bueno, por ahí vamos dentro del programa también hablando un poquito de fútbol, porque tenemos noticias de fútbol, por cierto. Pero bueno, vamos entonces a entrar en materia y vamos a hablar de dos santos hoy. Sí, hoy celebramos la solemnidad de San Pedro y San Pablo, los pilares de nuestra iglesia. Escuchemos. Hoy 29 de junio conmemoramos la solemnidad de San Pedro y San Pablo apóstoles. Son los dos pilares que sostienen a toda la construcción del cristianismo. A ellos se debe, en primer término, que la doctrina de Jesús se haya extendido alrededor del planeta. Ambos anunciaron el Evangelio en la fe y el amor a Jesucristo, y ambos murieron martirizados durante el reinado del emperador Nerón. San Pedro, llamado originalmente Simón Bar Joná, nació en Betsaida, Galilea, al norte del actual estado de Israel. Pescador de oficio, fue uno de los discípulos de Jesús, quien lo eligió como base del edificio de su iglesia, otorgándole de manera simbólica la llave que abre la puerta del reino de los cielos. San Pedro, como primer papa de la cristiandad, y en todos sus sucesores, recayó el peso de mantener la unidad de la iglesia en la comunión de la fe y la caridad. Su labor parecía imposible, pues la religión de los romanos estaba compuesta por dioses propios y por deidades de las que se apropiaban en conquistas, y en general la idea de un Cristo Redentor era completamente ajena a sus creencias. Sin embargo, la labor de Pedro fructificó y ha perdurado 2000 años. Luego de la muerte de Jesús, San Pedro viajó a Roma, capital del imperio, para predicar y establecer ahí la sede de la iglesia de Jesucristo. Cuando lo capturaron, San Pedro pidió que lo crucificaran de cabeza. San Pablo nació en Tarso, en la actual Turquía, en una familia de judíos pudientes, que también eran ciudadanos romanos, y al mismo tiempo el entorno cultural en el que creció era griego. Paulo, que es la forma romana de decir su nombre en hebreo, Saulo, al igual que su padre, aprendió el oficio de tejedor de tapetes y también perteneció a los fariseos o teólogos judíos. Para proseguir sus estudios teológicos, Saulo viajó a Jerusalén, donde se le enseñó que había surgido una secta peligrosa que amenazaba al judaísmo, y por este convencimiento se prestó a perseguir a los primeros cristianos. Como cuentan los Hechos de los Apóstoles, una especie de rayo fulminó a San Pablo, derribándolo, y en medio de un resplandor muy intenso, el propio Jesús se le apareció cuestionándole su actitud. Esta experiencia lo hizo
hizo cambiar radicalmente. En Damasco recibió el bautismo y se convirtió en el mayor predicador que haya tenido la fe cristiana. San Pablo fue el apóstol de los gentiles. Sus epístolas y el resto de sus escritos fueron fundamentales para que el cristianismo se extendiera por todo el Mediterráneo. El apóstol San Pablo murió decapitado, ya que como ciudadano romano gozaba de esa gracia que lo eximía de la crucifixión. Nuestros santos de este día, Pedro y Pablo, nos enseñan a recibir a Jesús en nuestros corazones. También en este día la Iglesia recuerda a Santa Emma de Gur, viuda, San Ciro de Génova, obispo, Santa Benedicta de Cádiz, religiosa, Beato Raimundo Lulio, terciario franciscano. Y bueno, también quiero agregar dentro de lo que hemos escuchado que esta solemnidad es una de las más antiguas y solemnes del año litúrgico, mucho antes de la fiesta de Navidad. Ya en el siglo IV se celebraba 3 santas misas en la Basílica de San Pedro, en la Basílica de San Pablo extramuros y en las catacumbas de San Sebastián, donde fueron escondidas sus reliquias para evitar su profanación. Con la fuerza de la fe y el amor a Jesucristo, anunciaron el Evangelio siendo martirizados durante la persecución de Nerón. San Pedro en la colina Vaticana en el año 64, y como muchos sabemos que muere crucificado boca abajo, y San Pablo en las Tres Fuentes en el año 67, cuando muere decapitado. Entonces, hoy celebramos, ¿verdad? Y sobre todo, hoy celebramos el Día del Papa, exactamente, en esta gran solemnidad de San Pedro y San Pablo. Y bueno, hablando del Papa, el Papa León tuvo prácticamente este fin de semana un consistorio extraordinario, ¿verdad?, en el Vaticano. Y bueno, él antes de iniciar, él le pidió a los cardenales que necesitaba sentirse sostenidos por ustedes. Este mensaje que le dio a cada uno de ellos. Escuchemos entonces este mensaje. La misión de la Iglesia y un llamamiento inédito a los cardenales para sostener públicamente al Papa. Así ha arrancado el consistorio extraordinario convocado por León XIV en el Vaticano. Durante 2 días, hoy y mañana, los cardenales de todo el mundo reflexionarán sobre los grandes retos de la Iglesia y del mundo actual. La jornada ha comenzado con la celebración de la Eucaristía en la Basílica de San Pedro y después con el primer discurso del pontífice. León XIV ha dejado claro cuál debe ser la prioridad de la Iglesia: no mirarse a sí misma, sino anunciar el Evangelio. La misión no es una de las muchas tareas de la Iglesia, es su razón de ser, y precisamente por ello se convierte también en el criterio que orienta nuestro discernimiento. El momento más significativo ha llegado cuando el Papa ha hablado de sí mismo. León XIV ha reconocido ante los cardenales que no puede ejercer solo el ministerio petrino y les ha pedido que caminen con él. Conto su di voi, perché mi aiutate. Cuento con ustedes para que me ayuden a discernir lo que el Espíritu dice hoy a la Iglesia. Necesito su apoyo, firme, explícito y público. Necesito sentirme sostenido por ustedes como por hermanos. El Papa también ha pedido una Iglesia capaz de escuchar lo que sucede en las iglesias locales y afrontar sin miedo las dificultades que frenan el camino común. Para León XIV, hablar con libertad y decir la verdad también forma parte de la comunión. Ayúdenme a escuchar lo que surge en las iglesias, a reconocer los signos de esperanza que a menudo crecen en el silencio, pero también a no ignorar las dificultades, las incomprensiones y las resistencias que pueden ralentizar el camino. Necesito de su libertad, de su franqueza y de su lealtad. Un consejo sincero es siempre un acto de comunión. Con este primer discurso, León XIV ha marcado el tono del consistorio: misión, comunión y corresponsabilidad. 2 días de trabajo para escuchar, discernir y preparar el camino de una Iglesia que, en palabras del propio pontífice, aprende la sinodalidad practicándola. Interesante definitivamente con este consistorio extraordinario que ha hecho el Papa León XIV. Y bueno, seguimos con más noticias. Y bueno, muchas personas
han tenido esa experiencia de la divina providencia. Definitivamente muchos hemos tenido esta experiencia. Pero qué más que poder escuchar esta experiencia de un sacerdote misionero que estuvo en Curazao. Escuchemos esta experiencia que nos habla él. La misión fue una experiencia maravillosa. Vimos cómo el Señor ha proveído. Fuimos sin nada, sin ninguna seguridad más que la providencia de Dios. Nos acogieron. Vimos cómo el Señor, cuando no teníamos qué comer o dónde dormir, siempre ha aparecido con su gracia a través de la generosidad de monjas, de párrocos. A mí me tocó ir a Roma Oeste. Los párrocos nos han acogido muy bien y nos han también hecho entrar en contacto con otras realidades, con personas cercanas a la parroquia que nos han acogido y recibido con mucha alegría. ¿Te ayudó a experimentar la precariedad en el anuncio del Evangelio? Experimentar la precariedad siempre es un bien, porque hoy en día que buscamos siempre una seguridad, ¿no? Tener seguridades en todo, y esta experiencia de la misión de 2 en 2, sin nada, sin teléfono, sin dinero, nos ayuda a nosotros como sacerdotes que predicamos, arriesgar por el Señor, a vivirlo también nosotros, ¿no? Nos da la fuerza de que cuando predicamos, cuando decimos a los matrimonios, arriesguen por el Señor, no vivirlo nosotros primero, que no es fácil, porque uno va con miedos, dónde voy a dormir, qué voy a comer, y ver cómo el Señor siempre, a último momento, cuando ya parece que no hay solución, el Señor aparece proveyendo un lugar donde dormir, un lugar donde comer. Entonces esta experiencia es muy rica para mi ministerio, porque me ayuda a reforzar esta vocación a la cual el Señor me ha llamado, que es arriesgar por el anuncio del Evangelio, confiando en que el Señor siempre provee. El Papa, en la audiencia general del miércoles pasado, os dirigió unas palabras de saludo. Estuvimos en la audiencia con el Papa el miércoles, que fue una gracia realmente poder asistir a esa audiencia. Y a mí lo que más me llamó la atención de esa audiencia fue la referencia que hizo el Santo Padre a la Eucaristía. Nosotros como sacerdotes, que nos saludó de una manera muy cálida, a los 800 sacerdotes que estábamos de los Seminarios Redentoris Mater de América, nos invitó a estar siempre unidos a la Eucaristía como nuestro alimento, pero también como garantía de comunión. Y también con celebrar la misa en la tarde. Con celebrar en San Pedro fue una cosa espectacular, es como una confirmación, ¿verdad?, en nuestra fe, en nuestro ministerio, y que nos da la fuerza, ¿verdad?, de poder ir también, así como el Señor envió a sus apóstoles, ir también nosotros y anunciar esto que hemos experimentado en todos estos días y con esta experiencia también de la Eucaristía allí en la Basílica de San Pedro. Interesante, ¿verdad?, de poder escuchar este testimonio, esta experiencia de la Divina Providencia. ¿Y a cuántos de nosotros quizás la Divina Providencia también nos ha tocado? Quizás no nos hemos dado cuenta, o quizás sí nos hemos dado cuenta, cómo la Divina Providencia va y toca y de repente en los momentos que más necesitamos el Señor se expresa de una u otra manera, una u otra forma también, y la tenemos ahí. Entonces, enhorabuena, qué bueno para estos sacerdotes tener, ¿verdad?, esta experiencia sobre todo de esto. Bueno, seguimos con más en Al Día. Y bueno, reunidos en una pequeña sacristía dentro de la Basílica Vaticana, se encontraban los escritores y literatos a quienes el Papa León recibió, ¿verdad? Entonces, más que todo, los recibió con motivos del centenario de la Librería Editorial Vaticana. Entre las grandes plumas de la literatura moderna se encontraba presente la antes periodista y ahora escritora de relevo, Julia Navarro, quien compartió en el Observatorio Romano y también en Vatican News una entrevista. Y bueno, prácticamente ella nos habla de esto de el hombre, la palabra y su trascendencia en la era digital. Es interesante esta entrevista que se le ha hecho a esta escritora Julia Navarro. Escuchemos. Primero, es para mí, para nosotros un gran honor y gusto tenerla aquí, como decíamos hace un momento, en un momento histórico, poder compartir el Papa, su mensaje y su misión también de comunicadora, de también la herencia que deja al mundo y a nosotros. Entonces es también como una especie de comunicado de Dios hacia los hombres, ¿no? De lo eterno
hacia los hombres, ¿no? Una misión que cada uno toma. El Papa les ha dicho, escribir, tal y como lo hacen ustedes, es un acto de verdad, de revelación. Escribir nos dice quiénes somos, en qué creemos y en qué esperamos, hacia qué mundo nos dirigimos y qué futuro soñamos. En sus obras aparece con frecuencia la búsqueda de sentido. ¿Qué preguntas esenciales cree usted que sigue haciéndose el ser humano de hoy? Yo creo que los seres humanos seguimos preguntándonos, seguimos haciendo esas preguntas desde el principio de los tiempos. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El porqué de la existencia, el porqué de la trascendencia, de la necesidad de trascendencia, yo creo que son preguntas que el hombre se repite y se viene repitiendo a través de los tiempos. Trascendencia. Hablando de trascendencia, ¿usted cree que la poesía y la música, dado que su obra está permeada tanto de música como de arte, dimensiones que permean sus obras, sean además un lenguaje y una herramienta de hablar acerca de esperanza y de trascendencia? Yo creo que sí. Es decir, cualquier manifestación artística, sea la música, sea la literatura, sea la pintura, la escultura, es también otra manera de hablar y de buscar esa trascendencia y de comunicarse con otras personas sobre ese concepto de trascendencia. Yo creo que el lenguaje no solamente es el lenguaje verbal, sino son los otros lenguajes, estas maneras que tenemos de expresarnos y que a veces el idioma es una barrera, pero la música no lo es, la pintura no lo es, la escultura no lo es, la literatura tampoco, porque afortunadamente hoy se puede traducir. Hay otras formas de comunicarnos con los demás. Porque en realidad música es diversidad en torno a un sentimiento, puede ser angustia, como tan que aparte de sus obras reflejan. Decir, en la música se reflejan todas las emociones, ¿no? Los músicos a través de los siglos han ido reflejando las emociones y también la evolución del ser humano, el pensamiento del ser humano. La música trasciende y nos habla también de cada época, de cada momento que le toca vivir a los hombres. Lo mismo que la pintura y lo mismo que la literatura, lo mismo que cualquier manifestación artística, es como si fuera una foto de un momento, de un instante. Qué hermoso. En una sociedad cada vez más tecnológica, ¿qué puede aportar todavía la literatura a la vida de las personas? Bueno, yo creo que la tecnología lo que no tiene es imaginación. Por tanto, la literatura no escrita a través de una máquina, porque para mí eso no es literatura, sino la literatura que emana del ser humano, todavía tiene mucho que aportar, porque las máquinas nunca van a llegar a la dimensión del hombre. La máquina se nutre de lo que otros han escrito, otros han pensado, pero la máquina no piensa. Por tanto, las palabras que salen del cerebro de los hombres aún pueden mover sentimientos, emociones, corazones. No vamos a ser sustituidos por las máquinas, es absolutamente imposible, porque las máquinas no tienen alma. La capacidad creadora, ¿no? También de la imaginación y de la palabra, ¿no? Pero la parte creadora del ser humano es una parte del espíritu, es una parte del alma. Espíritu y alma. Y la última. La primera encíclica de León XIV reflexiona sobre la palabra y la comunicación. ¿Cómo ve usted el futuro de la palabra en la era digital? Yo quiero verlo con esperanza. A veces cuando las nuevas tecnologías están ahí, son una realidad. Por tanto, luchar contra la realidad. Los españoles sabemos a través de Cervantes, del Quijote, lo que es luchar contra molinos de viento. Entonces no se puede luchar contra esos molinos de viento porque están ahí, forman parte de la realidad. Pero yo insisto en que las nuevas tecnologías no pueden ocupar el lugar del hombre. Pueden ser una herramienta que utilicemos bien o mal. La encíclica del Papa nos habla de eso, pero más allá de cómo la utilicemos, insisto, las máquinas no tienen alma y por tanto no pueden sustituir al hombre. Mire, me quedo yo con lo que dice ella.
La tecnología no tiene imaginación. Las máquinas en verdad no pueden sustituir al hombre. El hombre puede inventar algo para que la máquina haga, pero al final, ¿quién lo está haciendo? Es el hombre. Así que no puede ser sustituido. ¿Verdad que me quedo con esa reflexión de esta gran escritora, definitivamente? Enhorabuena para Julia Navarro. Bueno, seguimos con más en Al Día. Bueno, hablemos un poquito del Mundial. Sí, por supuesto, porque la iglesia no se despega en este caso del Mundial, no está lejos tampoco en el aspecto que no es que lo ignora, no, al contrario, está también ahí con el Mundial. Y muchos de repente dirán, bueno, algunos irán a las sedes, a Canadá, a Estados Unidos y principalmente aquí a México, donde más se ha llenado obviamente de muchas personas. Y de repente unos irán a los estadios, sí, van a ver los juegos, van a disfrutar con la gente. Sin embargo, también otros aprovechan también para poder ir a las iglesias, ¿verdad? Y por eso es que le llamamos esto las iglesias del Mundial en México. Veamos. Más de 5 millones de visitantes internacionales recorrerán México durante el Mundial. Y para quienes buscan conocer algo más que estadios y zonas turísticas, las 3 ciudades sede ofrecen un recorrido por algunos de los templos más emblemáticos del país. Los lugares que nos dan identidad son donde nos reunimos, donde vivimos, donde celebramos y eso nos da personalidad y eso nos refleja. Entonces, conocer esos sitios es conocer también a las personas y conocer la raíz de la alegría de estas personas. En la Ciudad de México, la visita obligada es a la Virgen de Guadalupe en su basílica, uno de los santuarios marianos más importantes y visitados del mundo. Además del recinto donde se conserva la tilma de San Juan Diego, el complejo permite conocer la antigua basílica, el Cerrito del Tepeyac y otros lugares vinculados con las apariciones de la Virgen. En el centro histórico se encuentra la calle peatonal Francisco y Madero, la cual concentra siglos de historia. En menos de 10 minutos es posible recorrer los templos con más historia del país, como el Templo de San Felipe de Jesús, donde se hace adoración eucarística perpetua, y la Profesa, considerada una de las joyas del barroco novohispano. El recorrido concluye frente a la imponente Catedral Metropolitana, la más grande de América Latina. En la ciudad de Guadalajara, la Catedral Metropolitana es el punto de partida para descubrir la riqueza religiosa de la ciudad. A pocos kilómetros se encuentra la Basílica de Nuestra Señora de Zapopan, donde se venera una de las imágenes marianas con más de 4 siglos de historia y cada año reúne a millones de peregrinos durante la tradicional romería, reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Otra parada imprescindible es el Templo Expiatorio del Santísimo Sacramento, considerado una de las mejores obras del neogótico mexicano gracias a sus vitrales, esculturas y su famoso reloj monumental. Y para quienes buscan un lugar de profunda espiritualidad, el Santuario de los Mártires de Cristo Rey, construido en honor a quienes dieron su vida por la fe durante la persecución religiosa del siglo XX, la cual ofrece una de las panorámicas más espectaculares de la zona metropolitana de Guadalajara. En Monterrey, la Basílica de Nuestra Señora del Roble, patrona de la ciudad, conserva una devoción nacida hace más de 3 siglos y continúa siendo uno de los principales destinos de peregrinación del norte de México. A unos pasos se encuentra la Catedral Metropolitana, cuya construcción se prolongó durante más de 100 años y hoy es el principal templo de la arquidiócesis. Y para quienes desean profundizar en la historia de la Iglesia en el noreste del país, el Museo Arquidiocesano de Arte Sacro también se suma a la experiencia mundialista. Con motivo de la Copa del Mundo, presenta la exposición temporal Fe en la Cancha, que reúne objetos, fotografías y piezas históricas para mostrar cómo la fe ha acompañado al deporte a lo largo del tiempo. Así, México le abre la puerta a miles de visitantes para que conozcan el país, no solamente a través del fútbol, sino también a través de su historia, de su cultura, de su arte, pero sobre todo de su fe. Interesante saber, ¿no? Hay muchas personas que cuando viajan aprovechan también y pasan a los templos, conocen, y esta es una manera también de poder conocer sobre todo, ¿no? Y me encantó mucho ver este reportaje. También sé que por lo menos el que va a la Ciudad de México
es como, y el que es católico, es como el paso por fuerza de ir a la Basílica de Guadalupe, definitivamente. Y no solamente ahí en la Basílica de Guadalupe, sino recorrer todo lo que le llaman, como se le llama ahí, la villa. Todo no están también llegar hasta el Tepeyac allá arribita, ver también las diferentes capillas, el antiguo templo también, que todavía funciona obviamente, pero es en verdad que es enriquecedor, ¿no? Que no solamente es fútbol, sino también poder tener esa conexión con el Señor. Y hablando de fútbol y de la iglesia, los obispos se pronuncian sobre el Mundial, sí, exactamente. Y también vamos a ver en este reportaje esa alegría de México por su pase a los 16avos de final y también Ecuador. Veamos este reportaje, muy bueno por cierto. Alegría en las calles de México por el pase de su selección de fútbol a la fase de los 16avos en la Copa Mundial, tras vencer a Chequia 3-0 el miércoles 24 de junio. Muy contento, la verdad bastante feliz de que México nos diera un triunfo histórico. Por primera vez ganó sus 3 partidos de la fase de grupos. Muy contento. El episcopado mexicano se unió a la algarabía y felicitó a los jugadores y equipo técnico. En un mensaje, los obispos desearon que la alegría expresada en las calles se traduzca en compromiso por México y en motivo de esperanza para los más vulnerables. En Quito, los ecuatorianos estallaron de furor luego de que su equipo venciera 2-1 a Alemania este jueves. ¡Contra todo el pronóstico! ¡Contra todo! ¡Ecuador ha ganado! Los jugadores arrodillados en el campo agradecieron a Dios. En este espíritu mundialista, el arzobispo de Quito, Monseñor Alfredo Espinosa, alentó a los miembros de la iglesia a jugar en equipo para llevar el evangelio a todos. Por su parte, Monseñor José Domingo Ulloa, arzobispo de Panamá, envió un mensaje de aliento a los panameños luego de que su selección no pasó a la siguiente fase. Indicó que los grandes equipos no se definen solo por sus victorias, sino por su capacidad de levantarse, mantenerse unidos y seguir creyendo cuando las circunstancias son adversas. Qué bueno que también los obispos también se pronuncien sobre este mundial. Y hablando de 16avos de final, bueno, quizás unos ya saben cómo se ha conformado esto, otros no. Bueno, de repente se los cuento aquí mismo. Bueno, Alemania se ve con Paraguay, Francia se va a ver ante Suecia. Sudáfrica, que ya el día de ayer perdió con Canadá 1-0, así que entonces ya Canadá avanza a la siguiente final, a los octavos. También el día de hoy, que vamos a tener partidos de Países Bajos con Marruecos. También Portugal se va a enfrentar con Croacia, España con Austria, Estados Unidos con Bosnia y Herzegovina, Bélgica con Senegal, Brasil y Japón, que están ahorita mismo en este partido jugando, Costa de Marfil con Noruega, México con Ecuador, Inglaterra con la República Democrática del Congo, Argentina con Cabo Verde, Australia contra Egipto, Suiza con Argelia y Colombia con Ghana. Esos son los equipos que están, listos para este 16avos de final. Aquí, en esta fase, el que pierde se va para su casa. Por eso que esta fase le llaman el mata-mata, porque aquí es el que pierde, chao, y nos vemos para la próxima. Y el que gana sigue entonces a la siguiente fase, cosa que ahorita mismo pasó con Canadá el día de ayer, ganándole a Sudáfrica 1-0. Con esto vamos a nuestra pausa musical y estamos de vuelta nuevamente aquí en Al Día.
aquellos que tú nos has dado, llevar tu libertad, llevarles la verdad, así tus instrumentos hoy seremos. Oh, 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 vamos por el mundo anunciando tu amor. Oh, 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 vamos por el mundo viviendo tu amor. Oh, oh, vamos por el mundo llevando tu amor, llevando tu amor. Tú la muerte has vencido y ahora estás aquí. Y hoy con fe gritamos que tú vives, mi Jesús. De ti vamos a hablar, te queremos cantar, servir a aquellos que tú nos has dado, llevar tu libertad, llevarles la verdad, así tus instrumentos hoy seremos. Oh, 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 vamos por el mundo anunciando tu amor. Oh, 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 vamos por el mundo viviendo tu amor. Oh, oh, vamos por el mundo llevando tu amor, llevando tu amor. Al nacer un nuevo día eres nuestra luz. Tú nos llamas, nos envías, úsanos, Señor. De ti vamos a hablar, te queremos cantar, servir a aquellos que tú nos has dado, llevar tu libertad, llevarles la verdad, así tus instrumentos hoy seremos. Oh, 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 vamos por el mundo anunciando tu amor. Oh, oh, vamos por el mundo viviendo tu amor. Oh, oh, vamos por el mundo llevando tu amor, llevando tu amor. Llevando tu amor. Y seguimos con más aquí en su programa Al Día. Y bueno, seguimos con más información. Y jóvenes venezolanos salen en ayuda por los terremotos. Escuchemos. Los terremotos que devastaron La Guaira y afectaron gravemente a Caracas han sacado a relucir lo mejor del pueblo venezolano y han desmontado, aún en medio del dolor que deja una tragedia de enormes proporciones, el mito de que este es un país dividido. Lo sucedido, que según cifras oficiales ya deja más de 900 muertos y más de 3.000 heridos, aunque las proyecciones apuntan a números mucho mayores, deja paradójicamente un valioso testimonio de fe y de servicio para Venezuela y el mundo entero.
¿En dónde queda la esperanza cuando abunda el sufrimiento y la muerte? Los jóvenes venezolanos responden. La verdad tengo unos amigos atrapados en uno de los edificios que se cayó aquí en Los Palos Grandes y bueno, tratando de hacer lo que se pueda. Temprano estuve comprando con unos amigos picos, palas, cinceles, guantes, lentes, todo lo que podíamos, cascos no hemos podido encontrar, pero nada, lo que se pueda, de verdad que queremos ayudar en lo más posible porque es una tragedia. En la zona cero del desastre abundan los muchachos, hombres y mujeres de corta edad, grupos de amigos que han decidido ayudar a los cuerpos de rescate por iniciativa propia, moviendo escombros y colaborando de cualquier manera que sea posible. Soy una persona sana, tengo los 2 brazos, las 2 piernas, o sea, me siento útil y o sea, de verdad estoy cansado de que la gente espere que nos vengan a salvar, nos tenemos que salvar nosotros mismos. Entonces simplemente es iniciativa propia, conciencia, o sea, esta gente que está aquí en los edificios, no los conozco de nada, pero yo sé que tienen familia, hay gente preocupada por ellos, entonces simplemente es simplemente querer ayudar. Una urgente necesidad de servir es lo que impulsa a estos jóvenes, quienes sin experiencia alguna quieren colaborar con los cuerpos de rescate, que trabajan con muy pocos recursos, poniendo en riesgo su integridad física y su propia vida por los amigos. No hay otra cosa que podamos hacer. Creo que quedarse en casa tragando moscas, pudiendo hacer otra cosa, es una acción muy egoísta. Y bueno, nada, mi cabeza no se podía quedar quieta viendo que, ¿sabes?, la ciudad está destruida, que La Guaira está destruida y teniendo tantas personas que están pasando por vicisitudes ahorita. Nada, me rompe el corazón y tengo muchas personas afectadas en La Guaira y aquí en Caracas y bueno, este es mi granito de arena y lo que puedo hacer desde mi punto de vista para colaborar. Oye, yo creo que es simplemente un acto de solidaridad. Más que eso, es entender que estamos viviendo una circunstancia que amerita de todos. Todos somos hormigas y unos vamos detrás del otro ayudando con lo que podamos y sirviendo. El empuje y la iniciativa de estos jóvenes es tan solo el reflejo de una sociedad que ante el desastre se ha unido para atender a los afectados y a las víctimas de muchísimas maneras. Me parece muy importante la unión y que todos podamos colaborar de la mejor manera con nuestras habilidades y con lo que podamos. O sea, esperar que alguien actúe, el gobierno actúe, otros países actúen, cualquier cosa. Cada hora cuenta, cada segundo cuenta y la diferencia la ponemos nosotros. Si usted desea colaborar de cualquier forma, dentro o fuera de Venezuela, puede ponerse en contacto con los centros de acopio habilitados por la Arquidiócesis de Caracas y que están identificados en sus redes sociales oficiales. Así es, como también aquí en Panamá también hay centros de acopios también para poder llevar en serio. Y quiero ver este punto de vista de que qué bueno que los jóvenes, y son jóvenes del área y todo eso, que están ayudando a vecinos, familiares, porque hay que ver una realidad. Casualmente el día viernes, después de haber finalizado el programa, me puse después a ver las redes sociales y hay algo que quizás algunos medios no sacaran, otros sí, otros no. Es que por parte del gobierno están impidiendo también que estas personas de buena voluntad ayuden. Normalmente cuando pasa una catástrofe como esta de terremotos, hay que actuar lo más rápido posible. 24 horas por más tardar. ¿Por qué? Porque son los momentos cruciales. Hay personas atrapadas dentro de los escombros y hay que rescatar, hay que remover y hay que rescatar a esas personas. Tristemente el gobierno poco hizo, yo hablo del gobierno de Venezuela, poco ha hecho. Hay videos que se sacan, la gente que se está quejando que no se está haciendo nada. Y para colmos de remates, yo ayer vi un video de un rescatista, porque esa es otra, los rescatistas también tuvieron peros o problemas para entrar al país, porque los retuvieron en mucho tiempo y hubo problemas con un grupo de rescatistas de Colombia, creo que también El Salvador, de Panamá sí no he escuchado en ese caso. Pero se llegó a la instancia de tener que llamar al secretario de Estado de los Estados Unidos, el señor Marco Rubio, para que pudieran entonces dejarlos entrar. Si sabes que están llevando una ayuda al país.
que he visto videos, perdón, de alcaldes allá que no quieren centros de acopios, que ellos se van a encargar y quieren hacer política de esto. Qué triste ver estas cosas, qué triste. Yo solamente me pongo a pensar y a analizar, o sea, cómo ha llegado el ser humano de que tiene que hacer propaganda del sufrimiento de otro. No, qué va. Y hablo ahora de un recastista mexicano, y lo dijo, y eso sí está en los diarios, pues lo vi en un diario de la localidad, de que una periodista, obviamente del gobierno venezolano, prácticamente le obligaba a que este señor hablara bien del gobierno. Y el señor, ya un señor de cierta edad avanzada y que el señor tiene todas las fuerzas para seguir, y es muy conocido como el Topo en México. Y este señor dijo, yo vengo a hacer un trabajo de salvar vidas, no de hacer propaganda política de ningún gobierno. Me alegró mucho la respuesta de ese señor. Y ahí es donde yo vuelvo y caigo. O sea, ¿cómo es posible que un gobierno se ponga a hacer propaganda con el dolor de los demás? ¿Hasta dónde ha llegado la humanidad? ¿Qué va? Ahí es donde me pongo a pensar lo que dije al inicio del programa. Respirar, inhalar y exhalar, porque de verdad que esto no tiene nombre si lo toman de esta manera. Seguimos con más y sigo con más de lo que pasa en Venezuela, y personas que perdieron a sus familiares tratan de expresar lo que viven. Escuchemos. No tengo palabras. Horrible. Hemos visto demasiado. Y luchando para sacar a los niños con la esperanza de conseguirlo vivo. Sacamos a uno, eran los tres, pero sacamos uno que salió vivo, gracias a Dios, pero ellos no llegamos, en ellos no llegamos. No sé cómo explicarle de verdad, pero eso fue feo. Dios mío. Y llegamos anoche mismo, y anoche mismo escuchando el grito, no podíamos hacer nada, esperamos que amaneciera, amaneció. Bueno, aquí estamos. Ya llegó un familiar. ¿Cómo te llamas tú? Joan. Joan. Ya llegó un familiar de la chica que está ahí. Y bueno, Dios quiera que la rescaten lo más rápido posible. Milda Gómez, mi amor, perdí a mi hija, a mi nieta y a mi nietica que van a ser el 24 de hoy. En un mes nací a mi nieta. Necesito que me ayuden con mi hija, a ver si están los escombros, por favor. Por favor, qué difícil. Bueno, César Genario está vivo después de que Tsunami lo marcó. Marcar significa que ya lo encontró. El equipo duró 3 horas para conseguirlo, pero ya estaba marcado por Tsunami. Aquí tenemos a Tsunami, el héroe nacional. Tsunami, nieto de Capuy y de Diogo. Bueno, esos aplausos se hacen por reconocimiento a todo el equipo que ha estado trabajando durante horas. Todo el mundo trabajando en conjunto, inclusive la comunidad, Protección Civil, bomberos, la Guardia Nacional, la policía, CICPC, Senamec. ¿A qué hora? Todo el mundo trabajando en conjunto. ¿A qué hora fue que marcó Tsunami? Hace aproximadamente 3 horas. 3 horas. Y hasta ahorita fue que se hizo la liberación de la víctima. Así es, y bueno, continuamos con más. Esto es tristemente la realidad que están viviendo ahorita mismo nuestros hermanos venezolanos. Efemérides y días mundiales. Un 29 de junio, pero del año 1613, en Londres, se incendia y destruye por completo el famoso Teatro Globe de William Shakespeare durante una representación de Enrique VIII. Un 29 de junio, pero del año 1880, la fundación de la ciudad, se crea la fundación de la ciudad de San Pedro en Misiones, Argentina. Un 29 de junio, pero del año 1929, el médico escocés Alexander Fleming descubre la penicilina, el primer antibiótico de la historia.
Un 29 de junio, pero del año 1949, entra en vigor el apartheid en Sudáfrica de forma oficial, prohibiendo los matrimonios mixtos entre personas de distintas razas. Y también hoy celebramos el Día Mundial del Diseño Industrial y el Día Internacional de los Trópicos. Escuchemos. El 29 de junio se celebra el Día Internacional de los Trópicos, una fecha decretada por la Organización de las Naciones Unidas con el objetivo de dar a conocer la gran diversidad y potencialidades que estas regiones tienen para la humanidad. El Día Internacional de los Trópicos tiene su origen gracias al Premio Nobel Aung San Suu Kyi, quien dio a conocer el primer informe sobre el estado de los trópicos y avaló este estudio con un grupo de centros de investigación. El objetivo de celebrar esta fecha es sensibilizar a la población mundial del valor de este tipo de ecosistemas, así como los desafíos que en el futuro próximo nos esperan para lograr los objetivos de la Agenda del Desarrollo Sostenible para el año 2030, donde se espera que la humanidad entera pueda vivir en un planeta mejor. Y de esta manera finalizamos el programa Al Día de hoy lunes 29 de junio. Yanni los acompañó, recordándoles que Jesús está en una misión oficial. Dios primero, estaremos con ustedes nuevamente el día de mañana, agradeciendo a todos en Radio Hogar, ahí en cabina, también acá a Samir, acá en cabina de Radio Claret Digital. Dios primero, estaremos con ustedes el día de mañana. Que todos tengan una excelente tarde. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet.